Listo, perfecto. Entonces ya iniciamos con nuestra sesión de hoy. Muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este importante espacio de aprendizaje, este espacio de fortalecimiento que preparamos de parte de nuestra comunidad Impactia. Como siempre, nuestro propósito es ofrecerle a nuestros usuarios, en este caso a nuestros usuarios pro exclusivos, herramientas estratégicas que les permitan crear, sostener y posteriormente diversificar sus iniciativas, todo esto bajo la tela del impacto. Hoy tenemos el honor de estar con Andrea Mora, una invitada muy especial. Su experiencia y su compromiso están muy alineados a la misión que tenemos en Impactia. Ella es ingeniera de sistemas, es especialista en gerencia de proyectos y procesos, es fundadora de Cerebration. Más adelante ella les va a contar un poco más qué es Cerebration. Ella ha acompañado a más de 250 líderes y emprendedores en diferentes ciudades de Colombia, y a más de 3.000 personas en diferentes procesos de aprendizaje, y tiene una comunidad en América Latina, a través de la cual está buscando impactar también lo que es Estados Unidos. Hoy estamos en esta sesión que se titula Metodologías ágiles para proyectos. La información de este taller es especialmente útil para nuestros usuarios de Impactia porque les brinda las herramientas prácticas que pueden utilizar para optimizar la gestión de sus proyectos de impacto, ya sea impacto social, ambiental o el que esté relacionado, lo cual es clave para cuando llega la necesidad de postularse para obtener financiamiento o ya sea para ejecutar iniciativas de cooperación. Estas metodologías ágiles, aprenderlas es valioso porque le permite a las personas organizar mejor sus tareas y priorizar las acciones que son estratégicas para poder alcanzar objetivos según la planificación que se realice, teniendo en cuenta el proyecto que se va a presentar. Entonces, sin más preámbulo, por favor, Andrea, el espacio es todo tuyo. Gracias, Nubia, y gracias a Impactia. La verdad que para mí es un honor también estar acá y también poder compartir. Yo comparto mucho esta visión de Impactia, de el triple impacto económico, pero también social, pero también ambiental, y por eso, pues, esa es la razón por la que estoy aquí. Y bueno, me presento brevemente. Yo soy Andrea Mora. Siempre les cuento inicialmente quién es esa persona detrás de Cerebration. Yo soy madre, soy ex becaria de un programa del Departamento de Estado que se llama Academy for Women Entrepreneurs, y recientemente fui reconocida como líder emergente y actual de emprendimiento femenino en un programa que se llama IDLP. Soy ingeniera de sistemas, esa es mi carrera, especialista en gerencia de proyectos y control interno. Y como muchos de los que me estarán escuchando, soy emprendedora también. Entonces, lo que yo les comparto acá sí es el resultado de la formación, pero también de mucha experiencia, 25 años. Y pues básicamente lo que enseño es también lo que aplicamos. Somos un equipo de 7 personas en Cerebration. Y Cerebration es un emprendimiento que ayuda a las personas a organizarse internamente para también organizar su hacer. Entonces unimos 3 cosas. Unimos la neurociencia con el pensamiento sistémico y algorítmico, también con la inteligencia artificial, para generar soluciones de capacitación como esta, y también personalizadas para que las personas disparen su productividad y conviertan el caos en claridad, teniendo su cerebro a su favor, porque nos basamos en herramientas basadas en neurociencia. Entonces, bueno, también sé que ustedes quieren ya empezar con este tema de las metodologías ágiles. Y antes de hablar de las metodologías ágiles, quiero contarles de dónde salieron esas metodologías ágiles. ¿Por qué y para qué metodologías ágiles? Resulta que antes, para gestionar proyectos, teníamos otro tipo de metodologías, que son las metodologías tradicionales. En esas metodologías tradicionales teníamos un modelo de cascada que todavía se usa para ciertos tipos de proyectos,
Y esas metodologías en cascada lo que nos aseguraban era seguir un proceso normalizado para hacer un proyecto de forma organizada. ¿Qué pasaba? Que el cliente quería algo, que aquí lo quiero ilustrar, digamos que quería un columpio, así de sencillo, y a medida que los requerimientos iban pasando en el equipo, empezaba a pasar un efecto de teléfono roto y terminábamos con resultados de proyectos que realmente no era lo que el usuario buscaba. Esto pasa y esto pasa también en proyectos sociales y en proyectos de cualquier naturaleza. ¿Cómo comienza un proyecto? Un proyecto en realidad es un sueño. Es el sueño de hacer algo realidad. Es una idea brillante, es un requerimiento de un cliente, es el querer poner una startup, un negocio, crear algo que no existe. Y ese sueño lo empezamos a hablar. Y empezamos súper motivados y empezamos a decir, bueno, yo creo que yo puedo volver este sueño realidad. Y cuando transferimos eso a volverlo realidad, accionarlo, eso es un proyecto. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces eso que comenzamos con esa súper motivación empieza a terminar en mucho que no queremos, que no habíamos planeado. Entonces empezamos a ver equipos totalmente desgastados, fracaso en los proyectos, desperdicio de recursos. Yo estuve en la parte corporativa en proyectos, es decir, también trabajé como gerente de proyectos en varias empresas y yo vi cómo se implementaron proyectos de grandísima envergadura, por ejemplo, eh, CRMs, y vi cómo en un punto tocaba desconectar el proyecto y decir, fallamos, y todo lo que hicimos no sirvió para nada porque no es lo que realmente el mercado necesita. Eso pasa y yo sé que los que me están escuchando también dicen, sí, yo también he tenido proyectos fallidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno sí puede ejecutar un proyecto. Ejecutar un proyecto lo hace, de hecho, todo el mundo. La vida misma es un proyecto. Todos cuando tenemos un sueño empezamos a tratar de hacerlo realidad, una idea, uno lo hace. Sin embargo, pues uno lo puede hacer de dos formas, pues sin ningún método o buscar una forma que funcione, pero sobre todo una forma en la que yo pueda tener trazabilidad, en la que yo pueda aprender también del proceso y en la que yo pueda crecer con el proceso. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esa diferencia que nos permite manejar los proyectos de una forma diferente. Y ágil no solamente quiere decir que lo hagamos más rápido. Ágil es toda una filosofía. Las metodologías ágiles son toda una filosofía. Y de eso es lo que vamos a hablar acá y aplica para cualquier tipo de proyecto. Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna expectativa? Sí, Andrea, yo quería que nos comentaras, bueno, ya nos contaste que estuviste trabajando en esta parte de proyectos ya en tu trayectoria profesional. Entonces, a ver si recuerdas un caso, por ejemplo, el que nos dijiste, pero de pronto profundizar un poco más de un caso en el que haya habido un proyecto que se haya planteado y que haya sido de pronto muy ambicioso, que haya sido difícil de alcanzar, que haya tenido obstáculos y cómo finalmente pudieron llegar a un resultado. Bueno, yo te voy a contar, a mí me encanta contar las experiencias no exitosas, porque yo soy una convencida de que de los errores se aprende más que cuando uno le sale todo bien. De eso se aprende más. Yo llegué a una compañía, hace muchos años, como en el año 2015.
Y yo llegué a implementar la metodología de gerencia de proyectos y yo me encontré con una situación muy particular y es que los proyectos en esta compañía no se cerraban. Y había un proyecto, para contestar tu pregunta, había un proyecto que no lo cerraban, era un proyecto de gestión documental para el área legal y este proyecto no se cerraba y llevaba, ya le habían cantado varios cumpleaños, o sea, este proyecto no se cerraba y no se cerraba. ¿Y qué pasaba con este proyecto? Lo que pasaba es que había un cambio permanente en la necesidad del cliente. Entonces, en vez de cerrar el proyecto y abrir una nueva versión, lo que hacían era incluirle, ampliar el alcance del proyecto. Entonces, ¿cómo concluyó este proyecto? Concluyó cerrando el proyecto con los requerimientos que teníamos hasta ese momento y teniendo una firma del usuario como no satisfecho. O sea, esto pasó, pero esto era necesario incluso tener esa firma de ese usuario no satisfecho para que el usuario mismo entendiera que era importante entender que sus requerimientos necesitaban estar claros, porque ¿qué pasaba con este proyecto? Que el usuario o el grupo de usuarios lo que decían era, lo que yo necesito es esto, y cuando se le entregaba el proyecto decía, es que se me olvidó y yo necesitaba algo más. Entonces eso sumaba y sumaba y sumaba, y se empezó pues a generar fricción, a generar agotamiento, pero sobre todo a que ellos no usaran la solución, porque estaban esperando el siguiente release. Entonces lo que hicimos fue cerrarlo, cerramos ese proyecto, fue muy duro para la cultura corporativa, pero sentó un precedente en la compañía y es que los proyectos se cierran y que una forma de cerrarlo era con una aprobación negativa del usuario. Esa también es una opción, que el usuario diga, sí, se acabó, pero no me sirve. O sea, lo que me entregaron no me sirve, pero me entregaron, ¿sí? Entonces, esa fue una experiencia muy bonita porque sí sentó un precedente en la compañía y sentó un antes y un después de la gerencia de proyectos en esa compañía. Y educó mucho, educó tanto al área de tecnología y de gerencia de proyectos como también a los usuarios, porque decía, ellos ya estaban conscientes, si yo no me encargo, no me hago parte, yo soy parte de ese resultado. Entonces sí, fue muy importante. Ok, ok, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Creo que a los usuarios les va a ser de mucha utilidad para entender las experiencias que han vivido y en ese marco poder utilizar todas estas herramientas para sus próximos proyectos. Gracias, Nubia. Bueno, y ahí es importante un poco de fundamentos, ¿no? Porque a veces empezamos a hablar de un tema y hoy en día, sobre todo, hay muchas automatizaciones, ¿cierto? Y pensamos como, ya tengo un proyecto y tengo muchas metodologías, sin embargo, es como quien tiene un carro, o sea, yo puedo ir y elegir un carro, ¿cierto? Pero yo necesito primero conocer las normas de tránsito, primero saber conducir un carro, ¿cierto? Para poder luego sí empezar a decir, bueno, entonces, ¿cuál carro voy a escoger? Igual pasa con este tema de la gerencia de proyectos. Entonces, yo voy a dar algunos fundamentos, eh, como un brochazo muy por encima, que sí son importantes y son definitivos a la hora de no solamente de incluir las metodologías ágiles dentro de nuestros proyectos, sino a la hora de saber aplicarlas, porque no, o sea, todas las herramientas que tenemos hoy en día, como la inteligencia artificial y todas las automatizaciones, están buenísimas cuando tenemos muy firmes los fundamentos. Cuando nosotros delegamos el fundamento, ahí hay un problema, porque entonces ya no tendríamos criterio y se elimina ese pensamiento crítico
y ya empezamos a ser es como dependientes de la herramienta y eso no puede pasar. Entonces, bueno, hablando de todo esto de proyectos, pues lo primero es saber qué es un proyecto, ¿cierto? O sea, poder saber qué es un proyecto. Y un proyecto lo ha definido inicialmente un instituto que se llama el Project Management Institute, que queda por allá en Pensilvania, en Estados Unidos. Y ellos han llevado la banderita junto con otros en todo este tema de la gestión de proyectos. Entonces, ellos dicen que un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un resultado único. Ahí es importante hablar varias cosas. Parece una definición súper sencilla, pero es importante entenderla. Fíjense que acá dice, un proyecto es un esfuerzo temporal. Entonces, como aquí está la imagen, es un esfuerzo que tiene un inicio y un fin. O sea, un proyecto no es algo eterno, no es algo que voy a hacer, no es un hábito, para que me lo entiendan, sino es algo que se va a acabar y quiere entregar un regalo, es decir, un entregable. Algo entre manos tiene el proyecto y ese regalo es el propósito, es la razón de ser de ese proyecto. Entonces vamos a pensar que nuestro proyecto es hacer una torta de cumpleaños. Entonces el proyecto de hacer una torta de cumpleaños, pues su entregable va a ser la torta de cumpleaños. Todo proyecto tiene un resultado y ese resultado es único. Así hagamos otra torta de cumpleaños. Esa torta que hicimos ese día en ese horno con ese equipo de trabajo es diferente a si la hiciéramos en un mes. Es un esfuerzo también porque no es algo que salga automático, merece un esfuerzo, por eso tiene un equipo detrás. Diferente a un proceso. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que se realizan de forma continua, constante y sostenida para generar productos de manera estable. Entonces, es muy diferente un proyecto a un proceso. Sin embargo, muchas veces en los equipos de trabajo se confunde esto. Entonces, un proceso normalmente dentro de las compañías hay procesos. Por ejemplo, el proceso de ventas es un proceso cuando yo vendo, pero crear el producto es un proyecto, ¿sí? Que empieza y termina. Yo aquí les tengo algunos ejemplos y algunas características. Cuéntame, Lady. Una duda. ¿No se podría decir que dentro del proyecto también hay un proceso o se desligan totalmente? Sí, básicamente no se desligan, eh, esos conceptos se mezclan. Entonces, ¿cómo se mezclan? Resulta que el proyecto yo lo puedo implementar mediante un proceso. De hecho, las metodologías ágiles son procesos mediante los que se ejecutan o se llevan a cabo proyectos, ¿sí? Entonces, es un concepto en el que yo tengo que tener claro. Entonces, por ejemplo, en la metodología Scrum, y me adelanto un poquito, uno todos los días hace un daily, digamos, una reunión diaria de 15 minutos. En la metodología se hace así. Eso que se hace a diario y luego y al terminar cada ciclo de trabajo que se llama sprint, uno hace una revisión y luego hace una retrospectiva. Eso es el proceso, ¿sí? El proceso de implementar un proyecto, pero el proyecto en sí es distinto. Entonces, claro, son dos conceptos que están siempre de la mano, por eso se confunden tanto. Entonces, sí, para ejecutar los procesos, los proyectos también hay procesos. Entonces, antes en la metodología tradicional,
Estaba el inicio, la planeación, la ejecución, el control, bueno, la finalización, que son básicamente procesos que se van sumando. Pero el concepto de proyecto es súper importante. ¿Qué es lo importante tener en mente? Un proyecto tiene un inicio y un fin. Eso. Con eso ya uno no se confunde. Cuando uno dice, bueno, entonces, por ejemplo, estoy haciendo la gestión diaria de redes sociales, ¿eso se va a acabar? No, eso no se va a acabar, eso es una gestión diaria, ¿cierto? Pero si yo estoy creando una campaña de lanzamiento, pues eso sí tiene un inicio y un fin, porque yo tengo una fecha de inicio y una fecha de fin de esa campaña de lanzamiento. Entonces, eso sí es diferente. Lady, ¿sí te quedó claro? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, algunos aspectos. Estos procesos también se llaman operaciones continuas. Y bueno, ¿en qué se difieren de los proyectos? Primero, podemos hablar de la duración, también del objetivo, de la naturaleza del trabajo, del eje, y tengo acá algunos ejemplos en educación digital. Por ejemplo, publicar el contenido semanal en la comunidad educativa, eso es un proceso. Pero diseñar y lanzar un nuevo curso, eso es un proyecto, ¿cierto? Porque yo no me la paso diseñando el curso, lo hago y lo lanzo y luego sí la gestión es una operación. Bueno, también hay otro tema y en los tipos de proyectos. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay tipos de proyectos que sí necesitan estas metodologías tradicionales que se llaman como waterfall, o sea, como en cascada. Y es que yo hago una fase después de la otra. Primero defino, luego planeo, luego ejecuto. Y ese tipo de proyecto existe. Sí, se llaman proyectos de alta certeza, es decir, yo sé exactamente cuál es mi entregable, ¿sí? Entonces, si yo sé exactamente cuál es mi entregable, tengo una alta certeza. Entonces, ese cronograma de trabajo no va a cambiar mucho. Los recursos que yo utilice no van a cambiar mucho. Piensen, por ejemplo, en una receta que uno ya se sabe. Yo me sé muy bien la receta del sancocho. Entonces, pues yo no va a haber mucho cambio en la forma de hacer el sancocho. Yo ya sé que pongo en una olla los ingredientes duros, en la otra los blandos y en la otra los mezclo y ya. Entonces, cuando hay mucha certeza hay baja flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a necesitar hacer un cambio, hablando del sancocho, entonces voy a decir, no, entonces el sancocho, además le voy a poner, no sé, frijoles. Eso quedaría muy raro, pero le voy a poner frijoles. Puede que yo no tenga los frijoles comprados, entonces voy a tener que salir. Entonces ahí empieza, ahí no hay tanta flexibilidad y todo eso me va a costar mucho más como equipo de proyecto. La flexibilidad baja. Sin embargo, estos proyectos existen. Los proyectos regulatorios, por ejemplo, son proyectos de una alta certeza y que se prefieren en este tipo de metodologías, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el mundo y la velocidad del cambio está siendo demasiado acelerada. Ya vivimos en un mundo en el que, si solo hablamos de la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿cuántos cambios ha tenido? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántas nuevas inteligencias artificiales nacen? ¿Cuántas soluciones nacen a diario? Entonces, lo que le servía a mi usuario ayer, puede que hoy ya no le sirva. Entonces, eso impacta los proyectos. En realidad, eso es lo que está pasando, que ya no nos podemos mover tan despacio, sino necesitamos algo que nos permita mover rápido y que si mi requerimiento cambia,
yo me pueda adaptar, es decir, yo pueda ser flexible. Entonces son ese tipo de proyectos donde la flexibilidad necesitamos que sea muy alta e inmediatamente la certeza baja, ¿sí? Porque ya no sabemos exactamente cómo va a quedar el producto, el regalo que vamos a dar después del proyecto, ya no sabemos. Entonces, por ejemplo, vemos unicornios como Rappi. Rappi comenzó como una aplicación de mensajería. Hoy en día ya es un banco. Rappi ya es un banco. ¿Por qué? Pero ellos desde su primer sprint, ellos dijeron, ¿vamos a hacer un banco? No. Ellos comenzaron y comenzaron con un alcance, luego lo fueron ampliando, luego lo fueron cambiando, luego fueron aprendiendo, fueron desconectando cosas, conectando cosas, es decir, la flexibilidad se necesita muy alta. Y ahí, y acá en este punto, es donde yo les quiero decir que esta forma de pensar en los proyectos donde la flexibilidad sea alta y la certeza sea baja, se puede aplicar a muchos conceptos de la gerencia de proyectos y a muchos contextos sociales. Lo que les decía, desde la torta, desde hacer una torta de cumpleaños hasta ejecutar una brillante idea, hacer una aplicación, hacer no sé, una venta de garage por una causa o desarrollar una solución, los proyectos, detrás de cada proyecto hay humanos y hay humanos con sueños y esos sueños se pueden hacer realidad de una forma organizada. Esa es la bondad de las metodologías ágiles. Y esta bondad, ay, cuéntame, Nubia. Sí, yo te quiero preguntar si esta clasificación, por decirlo así, de los proyectos ya que sean de alta certeza o que tengan un alcance no definido, si es porque el proyecto en sí mismo o porque sus objetivos son así, entonces caen en alguna de estas dos categorías, o de pronto la forma en la que la persona plantee el proyecto también podría convertir ese proyecto en uno o en otro. Tenía esa duda. El alcance. Sí, muy buena pregunta, Nubia. El alcance es el que define y la certeza del alcance. Entonces, si yo tengo un alcance totalmente certero, ese es un proyecto que se puede manejar con metodologías ágiles. Si yo tengo un alcance que no está 100% definido, ahí podemos entrar a usar las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito ser flexible, hay una situación en esa naturaleza y es que el equipo del proyecto tiene que abrazar la incertidumbre. Entonces, cuando yo necesito abrazar esa incertidumbre, ahí yo puedo definir la naturaleza de ese proyecto y definir la metodología que voy a usar. Entonces, por ejemplo, en Bogotá estamos con el proyecto del metro, ¿cierto? Ese es un proyecto con un alcance certero. O sea, ahí no va a cambiar. O sea, no vamos a decir, no, y es que además vamos a meter el metro en Chía. No, eso ya tiene una definición, ya tiene un alcance, ya sabemos hasta cuándo. Entonces ahí ya podemos hacer un puente. Por ejemplo, todos estos proyectos de ingeniería civil, de arquitectura, tienen un alcance conocido. Entonces, pueden no entrar en las metodologías ágiles. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos, por ejemplo, voy a hacer una app para que se conecte con el cerebro de mi perro y hable y yo le entienda a mi perro lo que me está hablando. Ese es un alcance no definido, porque todavía no sabemos hasta dónde, ¿cierto? Entonces vamos a querer iterar, validar, innovar. Entonces así es que lo definimos. Bueno, entonces, ya viendo cómo, bueno, lo último que les quería decir de la gestión de proyectos es que gestionar proyectos últimamente
significa gestionar la incertidumbre, porque esa certeza del alcance cada vez es menor y cada vez es mucho más identificable, que es un proyecto regulatorio. Entonces, no sé, en una empresa que yo tengo que revisarle a todo el mundo, hacer la debida diligencia. Eso es un proyecto con un alcance muy claro, ¿sí? Pero cuando yo quiero crear, el alcance empieza a ser no tan claro. Y esta gestión de proyectos empieza a hacer lo mismo que tener que manejar y negociar con esa incertidumbre. Entonces, ¿se puede negociar con esa incertidumbre? Sí, sí, ¿por qué? Y debemos negociar con esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque resulta que detrás de los proyectos hay personas y esas personas tienen unos flujos cognitivos. Entonces, no solamente debemos cuidar que el proyecto se ejecute, sino que las personas no se quemen, que las personas no terminen estresadas, enfermas. Ya la OMS definió el burnout como una enfermedad laboral que es real y que genera problemas de salud tan graves que ni siquiera se habla de esto. Pero lo que ya sabemos es que sí se mueren personas de cansancio, o sea, literalmente de exceso de trabajo sí se están muriendo personas. Entonces, claro que vale la pena gestionar los proyectos, claro que vale la pena mirar formas organizadas, porque solamente por entregar ese regalo, no. Ese es digamos que ese es el objetivo primario. Sin embargo, lo que más nos importa o nos deberían importar son las personas. Las personas tienen una salud mental que cuidar y no queremos que hagan un proyecto, queremos que hagan muchos, ¿sí? Queremos ejecutar muchos proyectos. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? Pues ahí es donde entra la neurociencia, sabiendo cómo funciona nuestro cerebro. Y resulta que estamos como en una dicotomía. Y es que por un lado el cerebro odia la incertidumbre. No sé si sabían eso. Al cerebro le encanta la previsibilidad, saber que sigue. Al cerebro le encanta saber que sigue. Por eso las rutinas son la primera terapia que hacen cuando una persona va con burnout. Lo primero que hacen es vamos a hacer rutinas. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita saber que sigue, necesita saber, me levanto, me baño, me visto, me desayuno. El cerebro le encanta eso. Sin embargo, vivimos en un mundo incierto, en una era en que el cambio es, en 30 años hemos cambiado más que en siglos la humanidad y esta es nuestra realidad. Entonces, obviamente que si unimos esa parte de neurociencia, cómo funciona nuestro cerebro, esta parte de los sistemas, cómo gestionar, en este caso, proyectos, obviamente estaremos impactando lo más importante y esa es la humanidad. Entonces, habiendo avanzado en esta parte de fundamentos, vamos a hablar de cuáles son esos problemas de los proyectos. Y es que esta parte a mí me encanta y aquí espero que estemos muy atentos porque qué es lo que pasa realmente en nuestro cerebro y en el cerebro del equipo de trabajo frente a este tema de proyectos. Y hay una estadística muy fuerte del Project Management Institute y de muchos estudios que se han hecho, y es que más del 70% de proyectos fracasan. O sea, es una cifra muy alta, es decir, que la mayoría de proyectos, van a fracasar, ¿cierto? 7 de cada 10 fracasan, los proyectos fracasan. Y eso es lo que se ve, eso es lo que se ve por fuera. ¿Y qué se ve por fuera? Pues se ve como no llegamos a las metas, no llegamos a lo que nosotros queríamos, no hicimos realidad nuestros sueños. Pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de todo, de eso que se ve, de los problemas de los proyectos? Primero, hay una falta
de definiciones claras y de hacer unas paradas en el camino. Esas paradas en el camino se llaman hitos. Y sobre todo falta una retroalimentación positiva. Y esta es la diferencia, que ustedes vean una charla de YouTube sobre metodologías ágiles a que la vean aquí en Impactia con Cerebration con ustedes. ¿Por qué? Porque un tema es cumplir con el proyecto, pero otro tema es cómo funciona nuestro cerebro, el cerebro de esas personas que están trabajando. Resulta que el cerebro piensa en positivo. Cuando uno da una retroalimentación positiva, ¿qué significa? Decir lo que sí hicimos. Las metodologías ágiles se pueden adaptar a esto. Esto es lo que nosotros hacemos en Cerebration cuando nosotros hacemos asesorías 1 a 1 o consultorías a las empresas en este tema de gerencia de proyectos. Lo que hacemos es incorporar la neurociencia para que esas retroalimentaciones, por ejemplo, en las revisiones de los sprints, sean retroalimentaciones positivas, es decir, que sí hicimos, porque cuando yo reviso que sí hice, entonces soy capaz de voltear a ver el camino y qué camino recorrí para lo que sí hice bien. Cuando yo reconozco eso, puedo volver a recorrer ese camino. Pero cuando yo estoy trabajando con una retroalimentación negativa, es decir, ¿qué te faltó? Entonces ahí el cerebro cae en algo que se llama la segregación de cortisol, que es la hormona del estrés, y pasa algo y es que el cerebro tiene una parte que se llama la amígdala entra en una forma de alarma y puede paralizarnos. Es decir, son esos momentos en los que en los proyectos no avanzan, porque las personas, sus cerebros, literal, están paralizados. ¿Por qué? De pronto por una retroalimentación negativa, porque aunque hicieron mucho, solamente se fijaron en la parte que no hicieron. Entonces pierden ver todos esos caminos que sí hicieron. Y entonces eso es lo que al final vemos, 70% de los proyectos fracasan. Sí, pero ¿por qué? Por temas tan sencillos como podemos retroalimentar positivamente, porque ya sabemos por Cerebration, por la neurociencia, que el cerebro piensa mejor en positivo. El cerebro acciona en positivo. Otro tema es el entregable no esperado. Entonces, digamos, queríamos una torta de chocolate de cumpleaños y nos entregaron, fue un brownie. Muy diferente a la torta de Matilda que queríamos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro tiene sesgos cognitivos. ¿Qué quiere decir? Todos, si a uno nadie le da una retroalimentación, uno tiene un sesgo que se llama el sesgo de confirmación y uno empieza a decir, yo creo que eso era así. No, yo estoy seguro que le va a gustar. Si es que él me dijo así, eso seguramente quiere decir que es así. ¿Y por qué se dan este tipo de sesgos? Pues primero porque el usuario no está involucrado. Si involucráramos al usuario, entonces ese sesgo se eliminaría, no con fuerza de voluntad, sino con un proceso claro. O sea, yo incluyo al usuario y eso es lo que me dan las metodologías ágiles. Y cuando yo le muestro al usuario una imagen, por ejemplo, de la torta antes de hacérsela y le digo, mire, esta es la torta que yo le voy a hacer, el usuario va a decir, sí, yo sí quiero de chocolate, pero eso no, porque eso es solo un brownie, yo quiero la torta de Matilda de chocolate. Ah, bueno, ¿ven? Como ahí uno dice, yo había entendido mal y ya no hay problemas, no hay culpas. Bueno, en la culpa voy a hablar en la segunda, retrasos. Los retrasos, ¿por qué se dan? Por ambigüedades, pero se dan mucho por brechas de habilidades. Es decir, que pensábamos que las personas tenían las habilidades para hacer los proyectos, pero no es verdad. Y esto pues se dice a puerta cerrada en las empresas, pero nunca se le dirá al cliente que yo fui y contraté una persona que no dio con el cargo.
y la mala comunicación. Entonces, lamentablemente, cuando estas cosas pasan, empezamos en nuestro cerebro a vivir en una cultura de la culpa. Y resulta que el estrés social es demasiado fuerte cognitivamente. ¿Qué es el estrés social? Cuando empezamos a hablar de es que el que tuvo la culpa fue el gerente de proyectos porque no escribió bien el requerimiento. Y el gerente de proyectos dice, no, es que el que tuvo la culpa fue el cliente porque eso fue lo que yo le entendí y él firmó. Entonces, si no era eso, y entonces empezamos a hablar en una cultura de culpas y eso desgasta demasiado cognitivamente, pero sobre todo paraliza la acción, porque uno está buscando el culpable y no buscando la solución. El agotamiento y el estrés. También pues esta carga cognitiva por los problemas, pero también por plazos irreales y límites del work in progress, del trabajo en progreso, es decir, ser demasiado idealistas. Entonces, yo creo que todos cuando tenemos una buena idea, uno lo primero que es idealista. Entonces uno dice, no, yo voy a hacer una fiesta o un evento o mi evento de lanzamiento y va a ser y uno se imagina y uno es súper idealista. Y cuando uno lo va a hacer, se da cuenta que no va a llegar ni a la mitad. Y esto genera pues ese agotamiento y ese estrés. Sin embargo, si yo ese gran todo, ¿cómo se come uno un elefante? De a pedacitos. Y ese es el resumen de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles son comerse el elefante de a pedacitos. Es decir, partir la carga de trabajo en espacios que sean lo suficientemente accionables, pero que haya una retroalimentación, que haya todo un ciclo para que no pasen todas estas calamidades que no queremos que pasen. Y lo último, pero no por último, que no sea importante, es la cultura de exclusión. Entonces pensamos que la gerencia de proyectos y las metodologías ágiles son solamente para proyectos tech. Y esto no es verdad. Y esta charla, pues el objetivo más grande de esta charla es que ustedes se lleven esto. Las metodologías ágiles se pueden implementar en proyectos que lo ejecute una sola persona o lo ejecute un equipo de 100 personas, que sea para una compañía grande, o sea, para un emprendimiento o para una idea de negocio. Sin embargo, también cuando no conocemos algo se da este sesgo de familiaridad, es decir, si no me es familiar, yo lo excluyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente a mi cerebro le genera miedo, o sea, todo lo desconocido genera miedo. Y tenemos sesgos que nos protegen, que buscan protegernos. Entonces, ¿qué nos dice nuestro sesgo? Esto no me es familiar. Allá Andrea está hablando de metodologías ágiles y ha dicho unas palabras todas raras, dice Sprint, Scrum, y yo no sé nada de eso. No, yo mejor no me meto con eso. Entonces, ese es el sesgo de familiaridad. Entonces, como no me es familiar, excluyo y al excluir, pues me pierdo de poder tener un método para poder tener un resultado distinto. Y pues el tema de lo ágil, ¿no? Que a veces pensamos que ágil quiere decir rápido, solamente, que quiere decir solamente rápido. Y yo también resumo las metodologías ágiles con un dicho que me gusta mucho y es, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos rápido. Es decir, pues si esto va a fallar, que falle rápido. Eso es la metodología ágil. Finalmente uno lo que hace es avanzar y darse cuenta, más adelante vamos a ver, hay metodologías ágiles para varias cosas y uno es la prueba de productos. Si un producto no va a funcionar, que no funcione rápido, ¿sí?
lo puedo validar y lo puedo validar rápido. Entonces, ágil no solamente quiere decir rápido, sino también quiere decir que se vean unos resultados y que yo pueda tener unos insights, unos descubrimientos que yo pueda medir, ¿sí? A esto también llevan las metodologías ágiles. De esta parte, ¿alguien me levantó la mano? De esta parte, ¿hay alguna pregunta de por qué fallan los procesos y estas causas que hemos visto? Hay muchas más causas, ¿no? O sea, yo aquí resumí como las más importantes, hay muchas más. ¿Hay aquí algún comentario o alguna pregunta? Sí, Andrea, yo tenía una pregunta y es, bueno, pues entendiendo que es normal que en cualquier proyecto surja un imprevisto, un problema, que algo no funcione, es lo más normal. Yo te quería preguntar si hay algún punto específico en el que uno en su proyecto dice, no, esta metodología que tengo no me está funcionando y tengo que intentar algo diferente, una metodología ágil o algo innovador porque esto no me está funcionando, o depende del proyecto o la persona, en qué punto uno puede llegar a esa conclusión. Bueno, eso lo deberíamos ver desde el principio, ¿no? Entonces, la idea es desde el principio planear. Y yo siempre cuando empezamos un proyecto les digo que es como planear un viaje, ¿sí? Cuando tú planeas un viaje, tú dices, me voy en bus, me voy en carro, me voy en avión. Esa es la metodología, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza y planea y dice, bueno, yo me voy en esta, puede que el bus no le esté funcionando en la mitad del camino y uno se baje y diga, no, a mí no me está funcionando esto, yo mejor tomo un Uber o llego al aeropuerto más cercano y tomo un avión. ¿Se vale? Sí, se vale. Sin embargo, antes debió haber como cómo me voy a ir, cómo me voy a ir. Y al irse, pues ahí uno puede finalmente, pues, contestar pues esa metodología que yo voy a usar. Es más o menos ese es el concepto. Me disculpas un momento que está pasando un avión. Dale, no hay lío. Ya, ¿sí contesté tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué son las metodologías ágiles? Entonces, bueno, aquí también es importante, como ya han visto, para mí es importante siempre transmitirles los conceptos fundamentales. Entonces, las metodologías ágiles es importante saber que son un conjunto de enfoques iterativos, es decir, que tienen ciclos e incrementales para la gestión de proyectos y desarrollo de productos. ¿Qué hacen estas metodologías ágiles? Estas metodologías lo que hacen es priorizar la flexibilidad, como ya les había contado. Segundo, la colaboración. Tercero, la entrega de valor. Siempre hay un regalo en la mitad para el cliente. ¿Y por qué surgen? Pues como una respuesta a esta rigidez de los métodos en cascada, donde los cambios son muy costosos y el feedback se recibía demasiado tarde. Por eso nacen estas metodologías ágiles. Y hay unos marcos de estas metodologías ágiles. Yo aquí les traje el marco de Scrum, que es el más largo, tiene 12 temas para este, no, perdón. Aquí hay hay varios tipos de metodologías. Las que más se usan, ¿cuáles son? Scrum, Kanban y XP. Esas son las 3 metodologías que más se usan. Sin embargo, hay más marcos de metodologías ágiles que se usan dependiendo de cómo yo lo necesite. Entonces, por ejemplo, está el Scrum Scale, que es cuando ya tengo muchos proyectos de Scrum, estas grandes organizaciones que usan Scrum
pero tienen muchos proyectos, entonces es como el papá del Scrum, Scrum Scale. Porque se necesitan coordinar varios proyectos con múltiples proyectos. Hay otra metodología que se llama SAFe. Esta metodología busca escalar a nivel empresarial equipos, programas y portafolios. Es para empresas muy grandes. También para empresas grandes está el LES, que se llama como Large Scale Scrum. Igual, es un Scrum aplicado a múltiples equipos, pero de forma muy minimalista. Entonces, son esas organizaciones que ya han utilizado mucho Scrum, quieren escalar, o sea, la organización quiere escalar, pero quiere eliminar la burocracia. Entonces, ahí usan este LES. Nexus también es un framework para escalar Scrum y este lo hizo el equipo de Scrum y es para coordinar como de 3 a 9 equipos. Hay bastantes, creo que no me voy a detener a contarles todo porque no los quiero aburrir, pero pues el mensaje que quiero enviarles es, hay varias metodologías adicionales en marcos ágiles, no solamente están Scrum y Kanban, que son las que más se usan, o el XP, hay más. ¿Y de qué depende? De mi requerimiento. ¿Cómo es el ciclo de desarrollo? Entonces, aquí ya quiero empezar a hablarles de Scrum. Entonces, Scrum es una metodología ágil. En realidad es un marco de trabajo ágil, iterativo e incremental que busca gestionar proyectos pues difíciles, un proyecto que no sea fácil. Entre comillas, un proyecto fácil es un proyecto que tiene un alcance claro. Como a veces no pasa eso se convierte en una complejidad también para en la complejidad en muchos contextos. Entonces ahí entra este marco de trabajo que se llama Scrum. Entonces, ¿cómo trabaja Scrum? Scrum trabaja en una planeación, ¿sí? Una ejecución, una revisión y un ajuste. Entonces, ¿cómo comenzamos en Scrum? Primero, planeando un sprint. Entonces, yo les voy a explicar esto muy, muy sencillo. Imagínense que yo quiero hacer la torta de cumpleaños. Entonces, lo primero que hago no es irme a la cocina a ponerme a hacer la torta de cumpleaños. Yo sé que podríamos dar ejemplos mucho más complejos, pero a veces la complejidad quita efectividad. Entonces, lo que voy a hacer es explicarles con algo muy, muy sencillo. A mí me encanta explicar cosas complejas con temas sencillos. Yo enseñé a 350 personas en una compañía a documentar procesos, enseñándoles cómo hacer una limonada frappé. Y las 350 personas saben documentar esos procesos. Entonces, estos conceptos que a veces son complejos son más fáciles si los pensamos con algo cotidiano, como hacer una torta. Entonces, cuando yo voy a hacer una torta de cumpleaños, lo primero que hago es irme a meter allá a la cocina y en medio ya de tener el molde enharinado, decir, ay, no tengo harina, no tengo azúcar, no, ¿cierto? Lo primero que hace Scrum es planear. Entonces resulta que en ese planear hay una palabrita que se llama backlog. Backlog es hacer la lista de todo lo que tenemos que hacer. Entonces cogemos y hacemos toda la lista de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, para hacer una torta, ¿qué tenemos que hacer? Tener los ingredientes, tener el dinero, tener el tiempo, las personas que la van a hacer, si yo la voy a hacer sola o la voy a hacer con alguien más, tener un requerimiento, que entonces ese requerimiento para cuántas personas es la torta,
qué sabor es la torta, bueno. Entonces hacemos eso como si yo estuviera vaciando mi cerebro, todo lo que tengo que hacer. Y eso Scrum lo llama backlog, ¿sí? Ese backlog resulta que después de uno hacer toda esa lluvia de tareas, hacemos un plan del sprint. Entonces, ¿qué es un sprint? Un sprint viene de una palabra que significa una carrera corta a la máxima velocidad. Eso es un sprint. Es definir un espacio de tiempo en el que vamos a trabajar en un pedazo de toda esa lista, pero vamos a trabajar como con un sentido de urgencia. Para dar estrés al cerebro, no, para dar previsibilidad. Por eso sí podemos negociar con la incertidumbre. ¿Se acuerdan que yo les había dicho antes? Entonces ahí lo que hacemos es negociar con esa incertidumbre y empezar a decir, bueno, de toda esa lista de cosas, lo primero que yo voy a hacer es costear mi torta. Entonces primero voy a investigar cuánto valen mis ingredientes. Ni siquiera los voy a comprar, voy a investigar cuánto valen mis ingredientes. Y ese va a ser mi primer sprint. Entonces, normalmente en los equipos de trabajo, un sprint es de 1 a 2 semanas y se tienen varios sprints. Entonces, 4 sprints, por ejemplo, ya son un proyecto o un entregable importante. Entonces, lo que estamos haciendo es ese elefante, hacerlo pedacitos, ¿cierto? Entonces, ese elefante que es hacer una torta, primero voy a costear cuánto me vale esa torta, cuánto me valen esos ingredientes. Entonces, ese sprint va a tener un backlog. Entonces, ese pedacito lo llaman sprint backlog. Scrum lo llamo así, sprint backlog. Es ese espacio que yo voy a hacer en ese primer sprint. Luego uno ejecuta el sprint. Bueno, entonces ahí uno hace, ya teniendo ese backlog, uno prioriza y estima. Entonces, priorizar es decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer primero? ¿Qué debería hacer realmente? Y qué sería, pues, chévere hacerlo, pero puede que no lo haga. Entonces, después, primero priorizo y luego estimo, que es la estimación más o menos cuánto me voy a demorar. Entonces, obviamente, pues, para una torta yo no me voy a demorar un sprint de 1 o 2 semanas. Entonces, yo puedo definir esos tiempos, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que cada sprint para hacer mi torta van a ser sprint de 2 horas, ¿cierto? Entonces, en el primer sprint, yo me voy a demorar en todo el sprint 2 horas. Entonces, ¿cómo estimo cada tarea? Hay varios métodos de estimación. Uno es como las tallas de las camisetas. Entonces, si me lleva mucho esfuerzo, es talla S. Si me lleva poco esfuerzo, pero si me lleva mucho, es talla XL. ¿Sí? Esa es una forma. Bueno, luego que yo ya priorizo y estimo, me voy a ejecutar el sprint. Al ejecutar el sprint ya es ese trabajo dentro de cada plazo, ¿cierto? Entonces yo digo, no, yo aquí me voy a demorar 2 horas. También le tengo que poner un responsable. Hay unas figuras en ese modelo de sprint. Entonces les voy a contar. El Product Owner es ese representante del cliente que define las prioridades. O sea, es ese que dice, mire, el cliente quiere una torta de 3 leches para 40 personas. Ese es el Product Owner, el que dice, el cliente le dijo, yo quiero una torta y va a venir toda mi familia. Entonces el Product Owner traduce esos requerimientos en algo entendible para el equipo. Hay un Scrum Master, que hoy en día es como la figura que era el gerente de proyectos. Pero con una diferencia, que es que el Scrum Master lo que hace es facilitar el proceso, elimina los impedimentos, asegura que se siga el framework.
Entonces, el Scrum Master normalmente es el que hace las ceremonias de todo el proceso. Y esas ceremonias lo que hacen es facilitar ese proceso. Hay un equipo de Scrum. Ese equipo de Scrum, ¿quiénes son? Los pasteleros. Hay un sprint. Ese sprint es ese pedacito, o sea, es el mordisquito que le damos al elefante. Y hay un incremento, que es ese producto funcional, puede que lo vayamos creciendo. En este caso, nuestro producto solamente va a ser una torta, pero puede que nosotros tengamos todo un almuerzo, ¿cierto? Entonces, el proyecto ya se trataría de hacer primero la entrada, luego el plato fuerte, luego el postre. Entonces, lo partiríamos y podríamos decir que vamos incrementando. Esos son los conceptos de Scrum. Entonces, ejecutamos ese sprint. Después de ejecutar el sprint, vamos y revisamos. ¿Por qué? Porque sí se le presenta al cliente. No se le presenta al final, sino al final de cada sprint. Entonces, por ejemplo, el primer sprint es costear esos ingredientes. Entonces, yo le presento eso a mi product owner y le digo, mira, esa torta al cliente le va a costar 50,000 pesos. ¿Sí o no? ¿Sigo o no? ¿Se espera eso o no se espera eso? ¿Está de acuerdo a las expectativas del cliente o no? Y luego ajustamos el plan. Aquí es algo muy bonito y es la retrospectiva del sprint. Y ahí es donde decimos que sí hicimos bien como equipo. ¿Por qué lo hicimos bien? Para seguirlo haciendo. ¿Qué no nos fue muy bien? ¿Y cómo podemos mejorar? Pero siempre apoyados en eso que sí hacemos bien. Así es el desarrollo de Scrum. Y entonces lo que uno empieza a hacer es iterar. Primero hacer el costeo de los productos. Si lo aprueban, entonces ya voy a comprar los ingredientes. Si lo aprueban, entonces ya voy a medir ingredientes. Entonces ven cómo ahí uno dice, sí, ahí hasta hacer una torta ya empieza a verse mucho más fácil bajo Scrum. Eso era lo que les quería comentar. Hay unos manifiestos porque esto de Scrum es toda una filosofía. Realmente termina siendo una mentalidad. Y tiene unos principios esta filosofía. Básicamente, ¿cuáles son? Los que yo les he ido hablando a partir de toda la charla, y es lo que buscamos primero es la satisfacción del cliente, no terminar el proyecto. Entonces, por ejemplo, un grupo de música, digamos que es una filarmónica y que va a entregar un concierto. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿El concierto, que la pieza salga bien o que los estudiantes se hayan sentido bien en este proceso? Traduciendo esto a los principios ágiles, lo más importante sí es la satisfacción del cliente. Así que si el adulto es el cliente, es el alumno, pues si el alumno está insatisfecho, no importa que el concierto salga bien. Lo importante es la satisfacción del cliente, la adaptabilidad al cambio, la entrega frecuente, la colaboración, tener individuos motivados. Se prefiere la comunicación cara a cara, face to face, la comunicación directa, porque esto es posible porque son espacios de tiempo cortos. Esto se aplica para software, pero básicamente es que el producto entregable sea funcional. También hablamos de sostenibilidad en Scrum, de excelencia, de simplicidad, de que el equipo se autoorganice. Entonces, por eso ya no hay un gerente de proyectos, hay un Scrum Master. Pero el Scrum Master no va y le dice al pastelero cómo hacer el pastel, sino que el pastelero se organiza y lo que hace el Scrum Master es, venga, ¿usted qué necesita? Entonces puede que el pastelero le diga, no, mire que no tengo no sé, la cuchara adecuada, la batidora adecuada. Bueno, entonces venga, yo me encargo
de eliminar ese impedimento. Entonces, el rol del Scrum Master es de un facilitador. Y luego también la mejora continua, es decir, incrementalmente ir aprendiendo como individuo, como equipo, e ir creciendo proyecto a proyecto. ¿Hasta hay alguna pregunta? Bueno, yo por mi parte quería comentar que yo justamente tengo experiencia manejando la metodología Scrum. No la conocía tan a profundidad, digamos que a mí se me dieron como las directrices de manejamos este sistema cada 15 días, planeamos tareas, tenemos estas reuniones, no lo conocía tan a profundidad, y pienso que sí es importante entender el porqué de todas esas pequeñas cosas, de que el líder le diga a uno, vamos a tener esta reunión porque vamos a hablar de esto, quiero que prepares estas tareas, qué ha pasado con esto y que uno entienda realmente por qué, es muy interesante. Y realmente sí confirmo como las ventajas que trae esta metodología, porque es a través de ella que uno puede organizar tareas que hay que gestionar muy rápido, y es una buena herramienta para cuando uno trabaja en un proyecto que de pronto tiene esto que suele pasar de que todo es para allá, todo lo necesitamos para hoy y resulta que es imposible hacer todo para allá. Entonces, una metodología de estas permite organizar el tiempo y a la gente para priorizar, bueno, esto es urgente o esto es importante, pero podemos dejarlo un poquito atrás. Esto lo podemos dejar para el otro sprint porque realmente no lo tenemos que hacer ya. Y sí es chévere porque es práctico ya cuando uno lo mecaniza, es una manera muy valiosa de organizar el trabajo y de perseguir esos objetivos, como tú comentas, mordiendo el elefante de a poquitos y yendo de a pocos construyendo para llegar a ese 100%. Ese era el comentario que quería hacer. Ay, qué chévere que lo manejes, porque entonces ahí ves la diferencia de manejar el solo Scrum, pero de sumarle esto que estás recibiendo hoy, que es la neurociencia. Entonces, es lo que te digo, con la misma metodología de Scrum, uno se puede fijar en lo que no hizo o ver lo que sí se hizo, ¿sí? Entonces, no sé si te ha pasado, pero hay equipos de trabajo en que uno empieza a chequear tareas y empiezan si se hizo, si se hizo, si se hizo, y esto no se hizo, y por qué no se hizo, y qué faltó para hacerlo. Y de hecho, la misma metodología dice, bueno, ¿cómo hacemos para superar obstáculos? Lo que en Celebration decimos es, ¿cómo hacemos para repetir logros, para repetir éxitos? Rescatemos ese camino de lo que sí hicimos, ¿sí? Y escalemos eso, en vez de mirar mucho qué fue lo que faltó. Si de pronto nos vamos por el otro camino de cómo hice para que funcionara lo que sí funcionó, ahí yo estoy previniendo burnout. O sea, y esto es súper importante y no todos los Scrum Masters, los Product Owners saben esto. Es cómo hago para no agotar a mi equipo, para que aunque no entregamos el sprint, sepamos que aprendimos, al menos aprendimos cómo no hacerlo, pero aprendimos, ¿sí? Entonces, esto es súper importante porque la misma metodología también se puede volver como una camisa de fuerza y también se puede volver agotadora, ¿sí? Porque pues es una metodología, entonces el Daily Scrum, entonces son los 15 minutos a diario, entonces yo he escuchado compañías a las que yo les he dado consultorías que me dicen, no nos gusta el Scrum porque es muy escuelero. Entonces yo estoy ahí mirando, o sea, como si la profesora me estuviera revisando. Claro, por el enfoque de pronto de la persona que lo hizo inicialmente, pero el enfoque sí importa, ¿sí? El enfoque en el que yo implemento Scrum sí importa. En Celebration, ¿cómo lo recomendamos? Un enfoque de refuerzo positivo, ¿sí? Y esto cambia de verdad el resultado. Bueno, y ahora les quiero hablar del tablero de Kanban. Entonces, ¿qué es Kanban? Kanban es otra metodología. En realidad es un método y es un método súper visual
que enfoca un flujo continuo y una mejora progresiva. Y la verdad es que este sí no tiene iteraciones fijas. También tiene unas ceremonias, bueno, pero ¿qué es lo importante del Kanban? Que tiene esas tres partes: to do, in progress and done. Es qué hay por hacer, qué estoy haciendo y qué he terminado. Hay unos que le incluyen aquí entre estos dos un review. Entonces es una tarea que yo estoy haciendo, pero que necesito que alguien me la revise antes de llevarla al DON o de dejarla en progreso. ¿Sí? Entonces, todas esas tareas que definimos allá en el Scrum, yo las puedo poner en un tablero que se llama tablero de Kanban para que visualmente yo pueda ver cómo voy. ¿Qué se recomienda? Pues que no haya muchas. O sea, que si yo empecé una tarea, la idea es empezar y terminar. Precisamente ¿para qué? Para no quemarnos, para no tener mucho en la memoria de corto plazo de estoy en esto y en esto y en esto, sino decir estoy en una y cuando termine una me voy a la siguiente para poder tener ese chute de dopamina cuando uno termina, también celebrar, o sea, celebrar ya terminé esta y voy con la otra, pero ese pedacito de ya la terminé le da a mi cerebro esa recompensa que está buscando. ¿Cuáles son las principales características de Kanban? Básicamente es que queremos es visualizar el trabajo, verlo. Todo entra por los ojos, pero el cerebro interpreta mucho mejor cuando ve algo visual. Imagínense todo lo que yo les he hablado sin haber tenido esta presentación. Seguramente ustedes se lo hubiesen imaginado, hubiesen entendido una parte, pero definitivamente es más bonito ver las cosas gráficas porque el cerebro pues evita una parte que es imaginar y lo que hace es confirmar esa imaginación, ¿sí? Entonces, una característica es visualizar, gestionar el flujo, es decir, querer que todo lo que esté acá, termine acá, en terminar. Todo lo que están por hacer en progreso, termine acá. Y también identificar cuellos de botella. Cuando uno tiene estos tableros, entonces uno empieza a ver que hay unas actividades que se quedan ahí en progreso. Y entonces uno como Scrum Master puede decir, ¿qué pasa acá? ¿Cómo hago para ayudarles para que esto se mueva? Implementar mejoras, revisar y adaptar. Entonces, como les había dicho, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, uno las dos, uno Scrum y Kanban. Con Scrum hago todo la planeación del sprint y con Kanban lo que hago es ver visualmente esas tareas del sprint, cómo se van moviendo. Básicamente, eso es lo que hago. Y básicamente, ¿cuál es la estrategia que funciona? Pues sí hay una estrategia que funciona y es que planificando esos espacios que se llaman sprint, lo que yo hago en mi cerebro es definir esa previsibilidad. Entonces, baja la carga cognitiva y entra la acción. Sincronizar es establecer rituales en el equipo. Entonces, ese equipo ya se espera ese daily scrum. Ese equipo ya sabe que se va a revisar ese sprint. Ya sabe que vamos a mirar una retrospectiva. Entonces ya puede negociar con esa incertidumbre. Yo no sé cómo va a quedar finalmente esa torta, pero yo sé que ya tengo cuánto va a costar, ¿cierto? Entonces ahí ven cómo ya es mucho, mucho más claro para el cerebro y como el cerebro odia la incertidumbre, ya podemos empezar a negociar con esa incertidumbre. Luego inspeccionar, que es revisar ese progreso y ese aprendizaje. Entonces cuando yo inspecciono me doy la oportunidad de aprender, como yo les digo, de aprender de los errores, porque los errores son parte de la evolución.
nadie nació y salió corriendo. Todos para correr nos caímos bastante y necesitábamos esos no, momentos de no ser tan estables para poder ser estables. Y luego adaptar, es decir, ajustar esa retroalimentación y decir, ok, en el sprint pasado no alcanzamos a hacer esto, no alcanzamos, pero lo vamos a mover al siguiente sprint y empezamos a adaptarnos y empezamos a aprender cuál es el ritmo realmente del equipo. Con esto termino. Bueno, hemos ido teniendo preguntas durante, pero si hay alguna pregunta adicional, pues la voy atendiendo, les voy dejando aquí nuestras redes, nuestra web, cualquier cosa me pueden encontrar, me pueden contactar a andrea@cerebration.com.co. Y bueno, quisiera así escuchar algunos comentarios finales, cómo les pareció y qué expectativas tendrían pues ya con esta información que han recibido. Listo, sí, Andrea. Yo recordando la información que hemos obtenido de las organizaciones de nuestros usuarios Pro, te recuerdo que hay proyectos en empresas grandes, con áreas grandes, hay personas que están dedicadas exclusivamente, por ejemplo, a buscar convocatorias, hay equipos de proyectos. Entonces, yo te quería preguntar si existe algún tamaño de equipo, una cantidad de personas en un equipo para el cual sea óptimo trabajar este tipo de metodologías, por ejemplo, el Scrum, si es bueno para equipos pequeños, grandes, si no importa, si depende. Depende, porque Scrum es, como te contaba, como una filosofía, básicamente de partir el elefante en pedacitos. Cuando el elefante es grande, ya se empiezan a usar otras. Por ejemplo, SAFe, que es otra metodología ágil, sí, ahí empieza, porque ya la organización lo necesita. Entonces es como hacer esto, pero también distribuir en varios equipos y administrar esa distribución. Entonces, sí existen, o sea, sí existen nuevas metodologías, nuevas no, otras metodologías ágiles que tienen en cuenta el tamaño de los equipos, Sí. el tamaño de la empresa, el tamaño de los proyectos. También, por ejemplo, es diferente tener equipos remotos, híbridos, a equipos presenciales. Entonces, eso también importa. Entonces, uno también, ¿de qué es el proyecto? Por ejemplo, hay una metodología ágil Lean, que tú la debes conocer, que es para plantear los modelos de negocio. Entonces, también es una metodología ágil, pero es como muy dirigida a definir un modelo de negocio. Entonces, si lo que yo estoy haciendo es definiendo mi modelo de negocio, pues me va a servir irme a esa Lean Startup, porque ya es una metodología probada para esos modelos de negocio. Listo, sí. Sí, porque es algo que he visto que depende también el tamaño del equipo. Ejemplo, cuando yo he tenido la experiencia con Scrum, es un equipo pequeño, en el momento en el que hay más personas, son 4 o 5 personas, incluyendo al máster, incluyendo a la persona que siempre facilita. Pero sí me he dado cuenta que es muy importante para la comunicación. Este sistema Scrum facilita enormemente la comunicación de todo, de lo bueno, lo malo, lo positivo, lo urgente, em, y también abre como esos espacios para que se avance diariamente en las tareas y rompe un poco los obstáculos que se presentan y a veces que tienen que ver mucho con la comunicación. Y bueno, pues ya que mencionabas como el tipo de proyecto y dependiendo del tipo de proyecto también la metodología ágil que le funciona mejor, si de pronto con estas metodologías de las que nos hablaste hoy, hay algún sector de proyectos, entonces medio ambiente, salud,
educación en el que funcione mejor estas metodologías o ellas funcionan bien independientemente del sector? Sí, bueno, pues esa vertical no la he visto, para serte muy sincera, no he visto como que podamos establecer como estas trabajan mejor en proyectos ambientales. Si la hay, no la conozco. Puede que exista, ¿sí? Y que yo no la conozca. Lo que yo he visto es que se ve más como hacia el tipo de proyecto, se mira el equipo, la naturaleza del equipo y el objetivo. Entonces, al ver ese objetivo, uno ya empieza a decir, ¿cuál utilizo? Entonces, utilizo, por ejemplo, tengo eh, una startup y quiero comenzar con mi modelo de negocio, una metodología ágil. Lo que quiero hacer es validar un producto, y lo quiero hacer en 5 días. Hay una metodología ágil para eso. Lo que quiero hacer es lanzar un producto. Entonces, bueno, utilicemos esto. Y depende lo que tú has dicho, del tamaño del equipo también. Si está esta otra que tú me nombras, no lo sé, no lo sé. Yo no la he visto, puede que haya. De hecho, pues me voy a quedar con esa tarea de investigar. Listo, Andrea, súper. Pues eso era como lo último de dudas que yo tenía. No sé qué más quisieras agregar tú a tu presentación. No, no más, pues muy agradecida otra vez con Impactia. La verdad es que es un tema que a mí me encanta, creo que se nota. Y llevo mucho tiempo en este tema de gerencia de proyectos. Yo tuve que vivir la gerencia de proyectos en cascada para proyectos de alta incertidumbre. Entonces, pues, como, eh, bueno, la generación que soy, hemos podido ver además como todo este avance y pues a mí me encanta esta opción y lo que quiero enfatizar, el mensaje de esta charla es posible usarlo en el contexto que nosotros estemos. Y yo lo promociono mucho, lo oferto mucho entre emprendedores, porque es que tener un sueño es lindo, es muy bonito. Pero lo que yo siempre les digo, en las frustraciones hay que cuidarlas, o sea, porque no es lo mismo uno haber fracasado, ¿sí? Haberse frustrado una vez a 10 veces. ¿Y por qué? Porque lo digo, porque sí es importante este tema de la salud mental. Y si yo puedo proteger eso, y si yo, o sea, digo como si yo fuera los emprendedores, o sea, y si cada emprendedor puede proteger esto y hay formas de protegerlo, es importante darnos la oportunidad. ¿Por qué? Porque es diferente uno ejecutar un proyecto, o sea, yo he visto esos proyectos, no voy a en el que dicen yo voy a montar un café y mi café va a tener esto y hacen toda la inversión, se gastan, yo he visto esto, se gastan toda la herencia y al final dicen no funcionó porque no hice el estudio de mercado, porque no hice, ¿sí? Y uno dice, pero uno tiene el modelo Lean Startup, o sea, no era necesario llegar allá y sobre todo es que después el cerebro relaciona experiencias con conceptos y o sea, relacionan las experiencias, hay memoria emocional, ¿sí? Entonces puede que una persona diga, no, yo mejor no insisto más eh, porque pues a mí no me ha ido, yo no soy bueno para los negocios. Y eso es muy triste para la economía del país, porque el 52% eh, no somos empleados. Es decir, que movemos bastante la economía. Y si nosotros no entendemos que, o sea, no nos damos esa opción de entrar a lo no familiar, o sea, a lo no conocido, de arriesgarnos a conocer lo no conocido,
lo que hacemos es como incrementar ese riesgo de fracaso. Y ese riesgo de fracaso le cuesta a la sociedad, porque sí, puede ser un emprendedor que luego ya no emprenda, ¿sí? Puede ser, pues, no sé, un miembro de un equipo que no crezca dentro de la compañía. Entonces, sí hay que cuidar esa frustración. ¿Y cómo la cuidamos? Pues sabiendo que esto es fácilmente implementable, que se puede llegar, que hay formas, que es fácil. O sea, por eso yo les quería explicar con la torta qué es un backlog, qué es un sprint, qué es esto, porque pues si nosotros lo vemos como, uy, no, o sea, si yo les empiezo a hablar acá de cómo hacer una aplicación, pues los voy a confundir. Pero hay emprendedoras que lo que hacen es eh, la receta del champú con aloe vera y romero. Eso se puede meter en un Scrum y en un Kanban y lo hacen y cada vez lo van a hacer mejor. Entonces, este es el mensaje, que sepan que pueden contar conmigo, que yo estoy acá para lo que necesiten, igual Impactia, que sepan que aquí estoy y que me voy pues con mucha gratitud y con mucha admiración también por lo que ustedes hacen. Ay, por supuesto que sí, Andrea, muchísimas gracias a ti por esta charla. Es muy valiosa la información que nos compartiste el día de hoy. Es útil para todos nuestros usuarios, para que cualquiera de ellos verifique toda esta información, piense cuál le funciona mejor, la empiece a aplicar. Sabemos que esto sí o sí va a dar resultados. Entonces, muchísimas gracias a ti por toda la información. Gracias a todas las personas que nos van a ver luego en esta grabación que estará disponible en la plataforma. Les recuerdo a los usuarios que tendremos en nuestras redes sociales una publicación con un resumen de los highlights más importantes de esta charla. Pues nuestro propósito siempre es igualmente compartir contenido de valor para todos los usuarios. A nuestros usuarios pro, que recuerden que siempre tenemos 4 sesiones pro al mes, sesiones de fortalecimiento. Tenemos una sesión free que va a ser la próxima semana. También les recuerdo que en el blog de Impactia podrán encontrar información mucho más profundizada relacionada con finanzas innovadoras y diversificación de fuentes, que son nuestros pilares en Impactia. También contarles que nos estaremos comunicando en las redes para que se enteren de los próximos webinars que vamos a tener. Igualmente esperamos también en alguna próxima ocasión tener a Andrea con nosotros en alguna otra sesión. Y eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos en una próxima ocasión. Listo.